buena relación. Quiero partir refiriéndome a los acontecimientos del fin de semana. Tuvimos varios incendios, muchos de los que estuvimos en la región metropolitana pudimos sentir el humo y se vienen días de altas temperaturas, ¿verdad? Los incendios nos van a acompañar por las próximas semanas y es por eso que es fundamental reiterar y reforzar una vez más la idea de que este es un desafío compartido. Hoy día sabemos que cerca del 99% de los incendios que ocurren tienen causas humanas y también sabemos que provocar un incendio es un crimen y es por eso que el llamado que hacemos es a que todos contribuyan a que tengamos una temporada de incendio lo más tranquila posible, ¿verdad? En este momento tenemos un total de 62 incendios activos, 50 de ellos están controlados, lo que es una buena noticia dentro de la gravedad del asunto, pero que habla también de la efectividad que han tenido algunas de las medidas que hemos tomado como gobierno. Como ustedes sabrán, se hizo una inversión bastante significativa de 156.000 millones de pesos en equipamiento, en tecnología para poder abordar los incendios. Esto se ve complementado con la colaboración público-privada y un acuerdo con la Corma que ha permitido aumentar el número de brigadistas. Y si sumamos el aporte público y el aporte privado, estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos. No basta con combatir el incendio, también es importante prevenirlo. Prevenir es mucho más fácil que combatirlo y por eso el llamado a estar todos alerta. Pero también tenemos que pensar en el largo plazo y como ustedes bien saben, yo además de tener la vocería subrogante soy ministra de Ciencia y Tecnología y la ciencia y la tecnología tienen mucho que ver con aquello. Hoy día no solo estamos pensando en el combate de los incendios, sino que además hemos incorporado herramientas de inteligencia artificial a través del Centro Nacional de Inteligencia Artificial que nos permite identificar los incendios a tiempo y por lo tanto reaccionar más rápido. Estamos trabajando también con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que lo que nos permite es hacer simulaciones y entender de mejor manera dónde existe un mayor riesgo y a partir de ahí prepararnos como país para esto. A propósito del cambio climático, a propósito de las altas temperaturas, es una realidad que muy lamentablemente nos va a acompañar por un buen tiempo. Quiero volver a reiterar, necesitamos el apoyo de todos, necesitamos que todos se comprometan con la prevención de los incendios y tengan por seguro que como gobierno vamos a estar enfocados en esa tarea. Junto con los incendios vienen las fiestas, ¿verdad? Estamos a puertas de la Navidad, eso significa también que tenemos que prepararnos para que esta Navidad sea lo más tranquila posible y que las familias puedan prepararse, disfrutarlo de manera tranquila, pasar tiempo con sus seres queridos. Y es por eso que hemos incrementado en un 43% los controles vehiculares y de identidad, esto respecto del 2023. Además de eso, hemos aumentado la presencia policial en puntos de control preventivo y esto se suma al plan de contingencia para la salida vehicular de Santiago, un fin de semana que para algunos va a ser largo, que va a estar anunciando la ministra López durante el día de hoy. Por el lado del CERNAC ha intensificado los esfuerzos para asegurarse de que las personas tengan información clara, información veraz, para que los productos que adquieran sean de calidad y para que los contratos y la publicidad sean respetados de buena manera. Junto con el final de año empiezan los periodos de recuento. Yo creo que todos están haciendo esos recuentos en sus casas. Como gobierno tenemos mucho recuento que hacer, muchos compromisos cumplidos, así que nos adelantamos una semana y vamos a partir hoy con eso. Tenemos, por supuesto, la excelente noticia del Ministerio de Seguridad Pública. Fueron más de 18 años de discusión y en un acuerdo con el Congreso se logró este gran hito que se suma a otras iniciativas como la ley antiterrorista, que básicamente es parte de esta batería de instrumentos institucionales que como gobierno hemos implementado para el Estado de Chile y que nos permiten enfrentar de mejor manera el flagelo de la delincuencia. En términos de resultados,
Hemos visto una baja de un 45% de las acciones violentas en la macrozona sur, una disminución de un 46% de los ingresos irregulares en Arica y Parinacota, y así una serie de números que, por cierto, son positivos en materia de seguridad, pero que bajo ninguna circunstancia nos tienen que llevar a aflojar el tranco, ¿verdad? Tenemos que seguir avanzando y ese es el compromiso que tenemos como gobierno para el próximo año. En materia social, no solo seguridad ciudadana, sino que también seguridad social, avanzamos como gobierno en la implementación de la ley de 40 horas. Esto beneficia a más de 4 millones de personas y junto con eso el salario mínimo de 500.000 pesos que hoy día beneficia a 800.000 familias que están en mejores condiciones gracias a los avances que hemos logrado como gobierno en acuerdo con el Parlamento. En el plan habitacional, hoy día hay un 60% de ese plan que está cumplido, con algunas regiones como Magallanes, Maule y Ñuble, donde el 100% del plan habitacional hoy día ya es una promesa cumplida, lo que nos llena de alegría y de orgullo, por supuesto. En el ámbito de la responsabilidad parental y el pago efectivo de pensiones de alimentos, hoy día los tribunales de familia han ordenado más de, y tengo que leer el número porque es de verdad muy grande, 1,36 billones de pagos. Esos son recursos que hoy día pueden llegar para el cuidado de los niños para evitar que sean las mujeres las que tengan que perseguir a los deudores de pensiones de alimento como ocurría antes, ¿verdad? Esto se suma al acuerdo que logramos con el Parlamento a propósito del reajuste del sector público. Este acuerdo incluyó un protocolo de acuerdo para el bono de carabineros y además una prórroga de la entrada en vigencia de los requisitos para postular a las carreras de pedagogía. Creo que habla de cómo podemos avanzar como país cuando generamos estos acuerdos, cuando somos capaces de tener un diálogo franco y de poner, por cierto, el beneficio de las personas por delante. Este es el tipo de acuerdo que Chile puede lograr y que estamos seguros vamos a poder seguir avanzando en esa dirección el próximo año. El final de año está con mensajes, por supuesto, mensajes que tienen que ver, creo yo, con lo que vimos a propósito de la gira del presidente por Ñuble. Esta fue una gira donde no solo se promulgó la ley de transición energética, sino que además se realizaron una serie de actividades con foco en salud, en educación, en agricultura, en prevención de incendios también. Hemos cumplido y nos queda un año de gobierno donde seguiremos cumpliendo. Ahora, ese cumplimiento requiere de estos acuerdos. No trabaja el Ejecutivo solo, necesitamos al Legislativo de la mano. Y es por eso que es importante reforzar la importancia de avanzar en el acuerdo por mejores pensiones. Nuestros jubilados, nuestras jubiladas están esperando aquello. Hemos hecho un compromiso de poder avanzar en pensiones dignas y ello va a ser posible en la medida que logremos avanzar con acuerdos que sean transversales y que nos permitan avanzar en esa dirección. El sábado, la Universidad de Chile organizó un concierto de Navidad donde se tocó la 9ª Sinfonía de Beethoven, donde participó también la FOJI, las orquestas juveniles, ¿verdad? Habían más de 35.000 personas en un evento familiar, tranquilo, hacía calor, hacía harto calor, pero un evento familiar y tranquilo que nos permitió llenarnos de ese espíritu que creemos es el que tiene que prevalecer durante estos días, un espíritu donde podemos compartir en familia, donde tenemos que preocuparnos por el otro, especialmente por aquellas personas que enfrentan estas fechas en soledad, pero sobre todo donde tenemos que llenarnos de alegría del país que estamos construyendo, con un 2024 que cierra lleno de logros y un 2025 que se avisora lleno de buenas noticias también. Así que muchísimas gracias por la atención. Estoy lista para recibir preguntas. Gracias. Hola, ministra, muy buenos días. Macarena Román, de CNN, por acá. Preguntarle respecto a las pensiones. Primero, ¿tienen todavía la esperanza de sacar adelante este tema en enero, es decir, antes que termine el año legislativo? Y segundo, ¿qué les parece cómo se refirió la exalcaldesa Evelyn Matei respecto al informe de los expertos? Ella dice que tenía varios puntos donde se observaron contenido que puede traer consecuencias graves y además si les complica el hecho de que la líder en este minuto de la encuesta critique el proyecto. Yo me sumo a las declaraciones que hizo la ministra Jara hace algunos momentos. Como gobierno, por supuesto, que queremos que este acuerdo y este proyecto se apruebe durante el mes de enero. Entendemos que esa es la voluntad del Congreso también. Y en ese sentido, cualquier
liderazgo que aporte a la discusión y que quiera sumarse a estos acuerdos es bienvenido, porque necesitamos que los jubilados y las jubiladas reciban mejores pensiones y necesitamos que esas mejores pensiones no sean en 15 o 20 años más, sino que sean hoy. Entonces, cualquier voz en esa dirección y cualquier liderazgo que esté disponible a tener una discusión y sumarse en esa dirección, por supuesto que es bienvenido. Ministra, buenos días. Daniela Ruiz-Tagle de Radio Bio Bio. Yo le quería preguntar por el sistema político y la unidad dentro del oficialismo. Hay personeros de la alianza de gobierno, como el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, que han advertido que la unidad de la alianza pende de un hilo, ya que dice que es muy raro que partidos que quieren que las tiendas pequeñas desaparezcan generen espacios para ir en una lista juntos. Todo esto se da, ministra, en el marco de la discusión del sistema político, las próximas elecciones. ¿Cuándo el gobierno va a entrar de lleno al debate de la reforma política, considerando que hay 3 proyectos que son mociones parlamentarias, no mensaje, que incluso podrían arriesgar, de acuerdo a algunos expertos, el avance de una reforma al sistema político, considerando las distintas opiniones contrapuestas? ¿Y por qué no lo han hecho hasta ahora? ¿Por qué el gobierno no ha entrado a ese debate aún en el Congreso Nacional? ¿Qué se está esperando? Y bueno, ¿qué se espera en el marco de la unidad dentro del oficialismo? A ver, nosotros como gobierno hemos siempre dicho que cualquier discusión y diálogo político que lleve al fortalecimiento de la democracia es uno que valoramos. En el caso de la reforma al sistema político, dada la configuración del Congreso y también porque es nuestra convicción como gobierno, son necesarios acuerdos transversales y en ese sentido se está llevando una discusión liderada por el ministro Elizalde que apunta precisamente a llegar a esos acuerdos. Nosotros requerimos de una democracia fuerte, tenemos que enorgullecernos de nuestra democracia y por lo tanto valorar los espacios de diálogo político y eso aplica por supuesto también a la reforma del sistema político. Pero al gobierno no le preocupa que con tantos proyectos, ya son 3 iniciativas, una en el Senado, 2 en la Cámara, este debate quede en nada. Y sí, sabemos que el ministro Elizalde está liderando conversaciones, pero todavía no hay una propuesta clara del Ejecutivo respecto a un proyecto en mensaje, iniciado en mensaje. ¿Eso va a pasar? Por ahora estamos en un espacio de diálogo liderado por el ministro Elizalde, donde es necesario generar consensos que son transversales. Ese ejercicio que es propio de la democracia es uno en el que nosotros estamos completamente comprometidos a través del ministro Elizalde y que esperamos nos lleve, igual como con muchos otros proyectos, a acuerdos que sean transversales y que puedan ser exitosos en el Congreso. Ministra, lo último dentro de esa pregunta que me faltaba, que es la unidad en el oficialismo. ¿Cómo se observa ahí esta discusión que se está dando de que algunos parlamentarios dicen que pende de un hilo el futuro de la alianza de gobierno? Yo diría que la discusión política en torno a temas de relevancia como esto es propio de cualquier coalición y en la medida que esos espacios existan, que es lo que ocurre hoy día en esta coalición, lo que estamos haciendo es fortalecer la democracia. Hola, ministra. Mariano Reyes, de Radio Cooperativa. Quería preguntarle sobre migración. En la encuesta CADEM hoy se publican 2 datos que podrían ser reveladores respecto a qué es lo que piensa la ciudadanía sobre la propuesta que está estudiando el Ejecutivo. Primero, que un 79% de los encuestados piensa que hay que cerrar la frontera a una nueva inmigración, al menos hasta resolver los problemas actuales, y también que el 56% piensa que un proceso de regularización va a tener un impacto negativo en la seguridad pública. No es una medida que es popular en la ciudadanía el tema de regularizar, al menos lo que hemos sabido hasta el momento. Queríamos preguntarle cómo el gobierno se va a hacer cargo de las preocupaciones que genera este tipo de medidas en la ciudadanía y si esta consideración que se ve de la fotografía social afectan algo a la convicción que va a tener el Ejecutivo para presentar o no esta propuesta. Y lo otro, hoy se retoma el proceso de enrolamiento en el registro civil. ¿Cuáles han sido las gestiones para evitar lo que vimos la semana pasada en el Estadio Víctor Jara, las aglomeraciones, la confusión de la población migrante? Migraciones es y ha sido un tema de preocupación fundamental en este gobierno. Hemos hecho importantes inversiones en esta materia, mejorando el equipamiento, la tecnología, las personas, ¿verdad?, que están en la frontera con resultados que creo son valorables. Hemos reducido en un 46% el ingreso de inmigrantes ilegales en el norte del país, ¿verdad? A esto se suma el importantísimo y clave acuerdo que firmó la ministra Toá el viernes con Bolivia, que nos va a permitir la reconducción de migrantes irregulares. Es una serie de medidas que en el fondo dan cuenta de la importancia que le hemos dado y le seguiremos dando como gobierno en esta materia.
El tema de las migraciones es de por sí complejo y no lo decimos nosotros como gobierno, sino que hemos visto la discusión pública en el último tiempo. De hecho, los propios gremios empresariales se han pronunciado sobre la materia y algunos de ellos han relevado la importancia de contar con un proceso acotado que nos permita regularizar a un grupo de migrantes. Esto tiene que hacerse de manera estudiada, basada en evidencia, tiene que ocurrir de manera controlada y es por eso que lo que hemos dicho como gobierno es que estamos en proceso de estudiar, de hacernos de toda la evidencia posible y de avanzar como lo hemos hecho hasta la fecha en resolver el problema de la inmigración irregular, pero también de abordar el desafío de la migración en toda su complejidad. Avanzar en este proceso de regularización a pesar de que no sea algo popular en la ciudadanía. Lo que el gobierno ha dicho, y yo lo reitero, es que esto se está estudiando respecto de un proceso de regularización acotado. Si como gobierno no estudiáramos las materias, no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Y ese es el proceso en el que estamos embarcados. Y lo último, ministra, mi parte, es sobre el proceso de enrolamiento en el registro civil. ¿Se va a retomar el día de hoy? ¿Cómo han sido las gestiones para evitar lo que pasó la semana pasada? El proceso se va a retomar haciendo ajustes en el proceso de gestión. Yo creo que los ministros a cargo ya se han referido a la materia y esperamos que sea y que se desarrolle de buena manera durante el día de hoy. Hola, ministra. David Tralmar de la Cera. La actividad en el Congreso va a retomarse recién a inicios de enero, ¿cierto? Y quería saber, considerando que solo habrán 3 semanas legislativas en enero, es decir, 9 días de sesiones, si es que al gobierno le interesaría alargar una semana más de trabajo en el Congreso, considerando también que hay ciertas reformas que están en pleno trámite y plazo autoimpuestos por el propio Ejecutivo. Refuerzo lo que señalé anteriormente. Nuestra voluntad es que el acuerdo de contar con una reforma de pensiones durante el mes de enero se cumpla. Los tiempos respecto de esa discusión es algo que está llevando adelante el ministro Elizalde en su conversación con el Congreso. Entendemos que esa voluntad existe y por lo tanto la necesidad o no de una semana es algo que se va a dar en el marco de esa discusión dependiendo de la necesidad que tenga la discusión del proyecto. ¿Pero el Ejecutivo estaría abierto a sesionar una semana más? Nosotros estamos siempre abiertos a tomar todas las acciones que sean necesarias para que terminemos el mes de enero con una reforma de pensiones. Hola, buen día, ministra. Rodolfo Carrasco, de Diario Financiero. Se cumplen 2 semanas desde que el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló por el caso Dominga. Quería saber si el gobierno ya ha definido el curso de acción, considerando que les dieron 15 días para que sesionara el Comité de Ministros, van a apelar a la Corte Suprema. ¿Qué es lo que viene para ese caso que genera bastante interés, digamos, de parte de diversos sectores? Muchas gracias, Rodolfo. Efectivamente hay un fallo, ese fallo está siendo analizado por la institucionalidad ambiental, en particular el Servicio de Evaluación Ambiental, que es a quien le corresponde esa función. Como ustedes saben, estos son procesos que tienen muchas etapas, que contemplan diversos recursos que pueden ser utilizados en distintos momentos de la tramitación. Como gobierno radicamos en esa institución, en el Servicio de Evaluación Ambiental, el análisis de este fallo y esperamos que sea el servicio que se refiera a esa materia prontamente. Esto es la institucionalidad funcionando y como toda institucionalidad tiene etapas, tiene instancias administrativas, judiciales que tienen que ir cumpliéndose y ese es el proceso en el que estamos. Hola, ministra, buenos días. Por aquí María Luisa Cisternas de EMOL. Quería preguntarle sobre las diferencias que han habido con Argentina. El gobierno de Argentina identificó un helicóptero militar chileno en su espacio aéreo y ha pedido explicaciones al gobierno de Chile. Quería preguntarle cuál es la respuesta que hará el Ejecutivo. También cómo el Ejecutivo va a evitar que las relaciones con Argentina se deterioren, porque esto sucede en medio de ya la diferencia por los dichos del ministro Caputo. Y también, ministra, ¿qué le parecen las declaraciones de José Antonio Kast, que pidió al presidente Gabriel Boric no hacerse la víctima porque él ha cuestionado mucho y muchas veces sin argumentos? Esto por la réplica que hizo el presidente al pronunciamiento de Milei en medio de esta diferencia. Creo que el presidente Gabriel Boric fue muy claro en sus declaraciones. La relación entre países hermanos es fundamental y los pueblos y las instituciones quedan. Y resguardar esa relación y hacerlo en un tono
de respeto, de fraternidad, ¿verdad? Es fundamental y eso es lo que hemos manifestado nosotros como gobierno y eso me atrevería a decir yo que es la posición de gran parte, si es que no la mayoría de los sectores de nuestro país. Tenemos que aquí ser todos claros en eso, ¿verdad? Somos un país y como país nos enfrentamos a nuestro vecino o trabajamos con nuestros vecinos de la mano de manera fraterna y respetuosa. Ahora, respecto del episodio del helicóptero, lo que recibimos de parte del gobierno argentino fue una solicitud de información. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Ministerio de Defensa, están recabando los antecedentes y se van a referir a esa materia cuando los antecedentes sean confirmados. Ministra, y sobre ese punto, usted dice... el pronunciamiento de Gabriel Boric es uno con el que se representa la mayor parte del sector político, entonces esperaría que José Antonio Kast se pudiera alinear con esa posición. Yo diría que aquí tenemos que ser todos patriotas, ¿verdad? Y patriotas pasa por reconocer el liderazgo que tiene nuestro presidente en las relaciones internacionales. Ministra, mi último requerimiento es a propósito de su vocería, de su designación como nueva vocera. Algunos personeros de la oposición han compartido sus expectativas respecto a su vocería. Dicen esperar que baje el nivel de conflictividad, que a juicio de algunos era un asunto al cual contribuía la ministra Vallejo. Quería preguntarle qué responde ante ese llamado y también cómo perfilaría su estilo de vocería que va a venir a realizar, si es que por venir usted de una cartera técnica es probable que sea distinto el tono en los asuntos del debate de la contingencia política. El objetivo de la vocería es poder trabajar con los medios en atender a sus preguntas, el poder informar de buena manera el trabajo que está haciendo el gobierno y yo espero que mi vocería cumpla con aquello. Súper. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que estén muy bien.